Para hacer la demostración del principio de linealidad, he escogido el circuito secundario de luces del automóvil. Allí aplicaremos el teorema de la linealidad. Este teorema establece que un circuito es lineal si las ecuaciones que relacionan su excitación, causa y respuestas son lineales y viceversa. En circuitos eléctricos, un circuito lineal es un circuito que se puede expresar mediante una ecuación lineal. Por lo tanto, la ley de Ohm es una ecuación lineal. Entonces, en un circuito lineal es lineal si obedece a la ley de Ohm. Lo podemos expresar la linealidad. Podemos expresar la linealidad, la relación entre tensión y corriente, causa y efecto, en una resistencia cuya resistencia es constante. Para demostrar este teorema, lo que vamos a hacer es la fuente de voltaje como tal del circuito de alimentación, que es de 12 voltios. Vamos a ir variando el voltaje y en un amperímetro instalado sobre el circuito vamos a mirar la corriente y ahí podremos observar la linealidad de este circuito. A medida que el voltaje aumenta, la corriente también va a aumentar. Aquí vamos a colocarle a la fuente de 12 voltios un voltaje de 2 voltios y veremos lo que pasa con la corriente. Le damos play a la simulación. Y para este circuito tenemos una corriente de 4 miliamperios. En este momento solamente tenemos encendido las luces de faros delanteras. Estas dos resistencias, estas dos luminarias, tienen una resistencia de 240 ohmios cada una. Vamos nuevamente a subir el voltaje de la fuente y vemos qué ocurre con la corriente. Tenemos un voltaje de 4 voltios. Simulamos nuevamente. Y vemos que la corriente ha aumentado. Hacemos la operación nuevamente. Subimos el voltaje de la fuente a 6 voltios. Simulamos nuevamente. Y la corriente tenemos 12 miliamperios. Aquí podemos ver la explicación de la linealidad que existe, la relación que existe en este circuito entre el voltaje y la corriente. Vemos que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, como lo expresa la ley de Ohm. Aquí nuevamente tenemos a un voltaje de 12 voltios de alimentación, una corriente de 25 miliamperios. Es así como podemos demostrar la linealidad en un circuito. Entonces, en conclusión, un circuito es lineal si obedece a la ley de Ohm.